buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del Vitalista, un podcast sobre salud y en algún momento sobre osteopatía. Relatado por un servidor, Andrés Cuadrado, fisioterapeuta, osteópata y desde hace muy poquito experto universitario en psiconeuroinmunología clínica. En el capítulo anterior iniciamos el tema del modelo de salud frente al modelo de enfermedad. Seguimos un hilo argumental, ya que no tenemos apoyo visual, donde en el primer punto hicimos una pequeña introducción. Hablamos de que el cuerpo dispone de la capacidad de respuesta ante la mayoría de eventos y que es el engranaje mejor adaptado que existe para sobrevivir a su entorno. Esto enfrentándolo al modelo bélico actual, en el que aparece un agente externo contra el que tenemos que luchar, este agente que nos enferma. En el segundo punto comenté brevemente la importancia de ser flexibles ante un nuevo modelo y que tanto lo que pensamos hoy en día como la nueva información que nos llega seguramente no dispondrá de todas las verdades que necesitamos. En el tercer punto pasé a describir el modelo actual con sus muchas virtudes y algunas carencias, para, en el cuarto punto, hablar de la salud, del modelo de salud, de la metáfora de la piscina y cómo desaguamos la salud por múltiples motivos. Presentar un modelo que se basa en la prevención y sobre todo en el empoderamiento del paciente para hacerse cargo de su cuidado, sin dejar de lado el tratamiento y cuidado por parte de sus profesionales de la salud. En el quinto punto pasamos a hablar del síntoma, de cuándo suele aparecer, lo que significa y cuándo se ha de tratar y cuándo no, del papel del clínico ante el síntoma y ahí paramos el capítulo, para seguir hoy con los mecanismos de autorregulación. Vamos con el sexto punto de este conjunto de 2 capítulos. Vamos a hablar de los mecanismos de autorregulación. Quiero incidir en el concepto de humildad. Para los que trabajamos sobre la salud, no curamos, entretenemos, facilitamos, liberamos, complementamos, pero el cuerpo cura por sí solo. Pensar en cualquier proceso médico, cualquiera, la cirugía más avanzada, se han de parar las funciones vitales y de defensa. Sedación, analgesia, relajantes musculares. Se incide en una parte del cuerpo, se retira tejido, se añaden mecanismos u otras estructuras como puede ser una prótesis, un stent, se amputa el tejido patológico, se limpia, se cierra, pero el paciente, una vez se ha completado la cirugía, no está curado. Tras una cirugía mayor, en el mejor de los casos el paciente necesita unos días para recuperarse y meses para volver a su función normal. Tras finalizar el proceso quirúrgico empieza la curación, lo que hace el propio cuerpo. Esto, que es algo obvio, paradójicamente no se tiene en cuenta. La química busca lo mismo, una reacción en el cuerpo. Muchos fármacos o suplementos aportan simplemente material para fomentar una reacción química, como puede ser el hierro, el zinc, las vitaminas, pero hay muchos fármacos que lo que hacen es emular o encajar con un receptor celular, tanto de membrana como a nivel nuclear, para generar un estímulo que dé la respuesta celular que se busca para paliar un proceso o un síntoma. Muchos medicamentos funcionan así, pero la acción la desarrolla la célula. El medicamento potencia o inhibe una función propia de la célula. Son los mecanismos de autorregulación los que se están manipulando químicamente. Parte del tratamiento osteopático busca lo mismo, potenciar o inhibir estas reacciones influyendo sobre el sistema nervioso autónomo, y a este nivel os aconsejo el capítulo 7 de Hasta los Huesos, un podcast que realizamos unos compañeros y yo hablando de osteopatía. Veamos un ejemplo de lo que he dicho hace un momento. Los IECAs, que son los inhibidores de las enzimas convertidoras de la angiotensina 2, que es un medicamento, un grupo de medicamentos que se dan para disminuir la tensión arterial o para regular o equilibrar la tensión arterial. Este medicamento lo que hace es ir a los receptores presentes en las arterias, ocupando el espacio que debería ocupar la angiotensina 2, por lo tanto evitando el efecto de vasoconstricción que generaría la unión del receptor con la angiotensina 2. Sí, es complejo, pero quedaros con esta idea.
Por lo tanto, lo que se está haciendo con este medicamento es suplir una función celular que está ahí indicando algo para, con este medicamento, paliar un síntoma que es la hipertensión. Esto se hace para evitar un mal mayor, como puede ser una isquemia cerebral, un infarto. Realmente, la hipertensión arterial es un problema de salud. ¿Pero a qué responde? ¿Qué proceso subyace cuando hay una hipertensión arterial? ¿La persona que la padece se hidrata correctamente? ¿Tiene unos niveles adecuados de actividad física? ¿Consume alimentos adecuados? ¿Tiene un correcto aporte de minerales y micronutrientes? ¿Cuál es su nivel de estrés? ¿Desde hace cuánto tiempo está sometido a estrés? ¿Cuál es su entorno? ¿Ante qué sube su tensión arterial? Un paciente no es simplemente una reacción química a suplir. Otra forma muy gráfica de entender los procesos de autorregulación del cuerpo y su papel vital en la supervivencia lo vemos en la UCI. Por suerte para mí, he podido trabajar en UCI durante años. Y digo por suerte porque ha sido una gran fuente de aprendizaje. Cuando un paciente en la unidad de cuidados intensivos es sedado, se le administran relajantes musculares y se conecta a ventilación mecánica, uno de los principales objetivos de este procedimiento es minimizar el gasto de energía en ventilar, en estar consciente y en sostener la postura, es decir, reducir o quitarle gasto energético a la ventilación, a la musculatura y a la parte consciente de nuestro sistema nervioso. De esta forma, con los cuidados necesarios para mantener a los pacientes en este estado con el menor número de secuelas y paralelamente con los tratamientos médicos ayudar al cuerpo o tratar los patógenos o patologías existentes, pero sobre todo, al menos desde mi punto de vista y desde la observación del día a día de los pacientes, lo que conseguimos con estas intervenciones es que el cuerpo disponga de la mayor cantidad de energía para los mecanismos de autorregulación, para el sistema digestivo y el sistema inmunitario. Con este proceder, desde hace muchas décadas, se consigue que muchas personas que no podrían sobrevivir a su problema agudo, tras unos días, semanas de sedación, ventilación, sobrevivan y puedan llegar a recuperarse. Es como pausar la vida, la conciencia de la persona y que la energía vital se vea potenciada, se regenere la zona y bajar la medicación y proceder a la ventilación espontánea es como reiniciar la conciencia de nuevo. Al menos yo lo veo así. Nombro esto porque estamos hablando de una propuesta de modelo de salud que ha de reconocer estos mecanismos, buscarlos y potenciarlos a todos los niveles y en todos los estados de salud. Cuanto antes demos libertad a la naturaleza para actuar en nosotros, mejor estaremos. Si os parece, vamos con el punto número 7. ¿Cómo enfermamos? Hemos hablado, o al menos nos hemos aproximado a entender que en nuestro origen, nuestro potencial de salud es máximo y es el resultado de un proceso evolutivo. Nuestra piscina está llena de salud. Pues vamos a profundizar en cómo enfermamos y cómo caemos en la enfermedad y antes de la enfermedad en la disfunción. Para ello vamos a entender qué es la situación disfuncional. En el modelo predominante, cuando caemos enfermos o cuando aparece un síntoma, lo vemos como una fotografía, con un conjunto de síntomas y signos resultado de la afectación de ciertos órganos o sistemas. El planteamiento es el siguiente: ¿qué está mal y cómo quitarlo? ¿Me duele la espalda? ¿Qué tenemos que hacer para quitar el dolor de espalda? Desde hacer ejercicio, higiene postural, medicación o incluso suplementos o terapias complementarias. Todo lo que se pueda llegar a hacer para tratar ese dolor de espalda. Y eso está bien, es decir, hay un dolor, hay que buscar qué podemos hacer para aliviarlo. Para ello hay profesionales e infinidad de herramientas, pues lo clásico o lo que se suele llamar alopático o tratamientos complementarios más globales y tal, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer para ayudar en esta fase aguda? Pero esta foto, este cuadro que entra por la puerta de tu consulta o que es tu situación a día de hoy o una situación que vas a vivir o que has vivido, es la última instantánea de una película que hemos de desengranar, viajar atrás en el tiempo y tener la necesidad de querer entender cómo ha sido esta película, qué factores han influido para que su presente, el presente y la situación que hay a día de hoy sea la que es. Para ello
Hay muchas formas de entrar, pero la mala noticia es que la complejidad y entrar en esto es muy complejo y complicado. Somos seres biológicos, emocionales y sociales. De lo biológico, tanto las fuerzas físicas como los factores químicos nos van a afectar. Lesiones, fracturas, contusiones, esguinces, laceraciones o traumatismos como pueden ser accidentes o cirugías, medicaciones como pueden ser antibióticos, vacunas, anestesias, sedantes, tóxicos como podrían ser los metales pesados o algo que está muy presente en esta sociedad que son los disruptores endocrinos, temas como la alimentación, pero también en lo emocional, cómo has ido asimilando todos los eventos, todas las vivencias, cómo has ido adquiriendo tus creencias, tus formas de proceder y cómo reaccionas a todo esto. Esta información es muy interesante, irla ordenando cronológicamente, así como el punto de origen de los síntomas, muchas veces en consulta te permite llegar a conclusiones muy interesantes e hilos en los que continuar relatando. A veces vemos cómo una sobrecarga familiar o la pérdida de un ser querido coincide con el inicio de síntomas que acaban desembocando en un dolor que no mejora y que perdura en el tiempo, o que tras una enfermedad infecciosa y la toma de antibióticos durante tiempo coincide el inicio de síntomas a nivel digestivo y esto ha ido desembocando en problemas inflamatorios, o que tras el nacimiento de tu primer hijo y sin haberlo asociado aparece y coexiste un dolor pélvico que se estaba relacionando con una sobrecarga laboral. Y así muchísimas historias de vida que te enseñan este complejo y apasionante proceso fisiopatológico. Muchas veces, entendiendo esta película, cómo hemos llegado a esta situación, aparecen las respuestas y lo que está fallando. La realidad es que todas estas situaciones, lesiones, eventos van a ir generando respuestas y adaptaciones por parte de nuestro organismo y van a ir aumentando la carga que éste ha de soportar. Y aquí está la clave. Entramos en disfunción cuando nuestro organismo disminuye su capacidad para compensar lo que le está pasando o cuando el factor desencadenante es muy fuerte. Veámoslo con un ejemplo claro. Realizas una mudanza. Siempre has estado capacitado para ello y eres capaz de hacerla, pero llega este día en el que moviendo un mueble, ¡zas!, te haces daño en la espalda. Podrías pensar que es que lo has cogido mal, que has hecho una mala postura o un gesto que no debías. Pero no. Tu columna lumbar llevaba tiempo funcionando mal, por los factores que sea. Y este último gesto es el que ha desbordado un vaso que ya estaba lleno. Tiene todo el sentido tratar el dolor, aliviarte, hacer pruebas para ver qué ha pasado cuando estamos en este episodio agudo. Pero cuando haya pasado, también tendrá todo el sentido buscar qué factores te han llevado a esta situación. Siento no concretar, pero como ya he dicho, la complejidad es muy alta y en otros capítulos entraré a hablar de algunos de estos temas de forma más específica. Poco a poco iremos entendiendo cómo cuidar nuestra salud y qué medidas hemos de tomar. Si os parece, vamos a seguir desarrollando este tema con el punto número 8. Las esferas de la salud. Existen varios modelos de salud. Desde que empecé a estudiar el cuerpo humano y todos estos temas, allá por el 2001, he ido viendo una evolución de este discurso. En fisioterapia se nos hablaba de lo biomecánico, la física aplicada al cuerpo, de la bioquímica, los procesos regulativos y de la fisiología de los diferentes sistemas. Y por último, del plano mental. En osteopatía, ya cuando llevábamos unos cuantos años en la formación, la cosa se amplía y hablamos de un plano horizontal y un plano vertical. En el plano horizontal tenemos la interacción de la esfera física, donde estudiamos la biomecánica, los modelos osteopáticos, de la esfera biológica, donde estudiamos la actividad celular, microbiana, los diferentes sistemas y sus interacciones como el sistema nervioso, endocrino, cardiovascular. Y por último, la esfera emocional con su parte más abstracta, de representaciones, modelos de creencias y su parte más biológica, con la actividad de los diferentes núcleos del tronco encefálico, el sistema límbico y el reclutamiento del sistema nervioso autónomo, algo de lo que ya os he ido hablando en capítulos anteriores.
Toda esta globalidad con los lazos de la osteopatía nos permite abordarla e incluirla dentro de unos principios en los que basamos nuestro conocimiento y desarrollamos nuestra práctica. Pero en osteopatía, ya un poquito avanzada, se añade un plano vertical que va un poco más allá, con la conexión del individuo con su medio, algo más profundo, más global y más trascendental, su espiritualidad. Algo difícil de definir con palabras, pero con la vivencia, con el trabajo personal, con la práctica y el contacto con miles de personas, a base de vivir el proceso de comunicación que es el tratamiento osteopático, vas poco a poco entendiendo y entrando en este plano vertical. Hablo de ello, pero yo no subo más de 2 escalones. Estamos ante un trabajo de escucha sobre los ritmos del cuerpo, la interacción y comunicación con la estructura y con la vida. Creo que aquí es un punto en el que el título del Vitalista se ve muy representado. Creo que a este nivel lo podríamos dejar aquí. Se me ocurre que si os interesa, puedo buscar a alguien para poder hablar de este tema, desarrollarlo y exponerlo en este canal. Pensar que para mí esto es un canal abierto y es un placer aprender y compartir con todos y cada uno de vosotros. Me vais a disculpar el corte, pero lo que iba a ser un capítulo dividido en 2 partes se ha convertido en un capítulo que se va a dividir en 3 partes, ya que lo que me falta de aquí hasta el final del capítulo lo alargaba hasta la media hora y considero que es un tiempo excesivo para una sola persona hablando. Entonces veréis que hago este corte y que en el siguiente capítulo, el que será el número 8 del podcast, os hablaré de cómo cuidar y cómo intentar potenciar esta salud de la que os estoy hablando todo el capítulo. Entonces, sin más, deciros que estoy como siempre abierto a comentarios, a aportaciones y a cualquier propuesta que queráis hacerme, que por ahora tenéis mi correo electrónico acuadrado83@outlook.com y también mi Instagram acuadrado83. En breve tendré una página web que ya la estoy montando pero aún no ha llegado y nada. Lo siento por esta pausa y por deciros que iban a ser 2 capítulos y al final han sido 3. Y lo que haré es, en vez de esperarme 2 semanas, el capítulo 8 lo publicaré la semana que viene. ¿Vale? Muchas gracias, un placer y hasta siempre.